Alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré. ¿Qué tal a todos? Tengan ustedes muy buenas noches a este jueves de bendición, jueves de luces encendidas, donde a través de esta reunión que se hace desde GEA Proyecciones, los estudios montados aquí en la Casa Pastoral, transmitimos a través de la internet y de la voz amiga para que una palabra fresca del Señor pueda llegar a cada corazón. Siempre digo, para mí es un orgullo, una tremenda responsabilidad y un honor de parte de Dios el que pueda llegar a sus hogares, que pueda transmitirle lo que Dios ha puesto en mi corazón, y lo hago con mucha responsabilidad, con mucha preocupación, creyendo y orando a Dios para que esta palabra pueda calar en lo profundo de su vida. Pero bueno, como hacemos cada día jueves, me encantaría que arranquemos una vez más con una linda alabanza, como siempre digo, recordando cuando como pueblo nos reuníamos en la casa de Dios para alabar y bendecir su santo nombre. Un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Amén. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Una vez más. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación.
aplauso al Rey de Reyes. Amén. Qué bueno, qué bueno, qué bueno es ver al pueblo alabando al Señor. Qué bueno que es cuando podemos alabar a Dios. Y quiero darte un consejo, si me lo permites, que no dejes de alabar a Dios. No dejes de alabar a Dios. Quizá teníamos la costumbre de alabar a Dios solo cuando íbamos a la iglesia, los días martes, miércoles, jueves en los grupos, con alguna guitarra, los sábados con los jóvenes. Por ahí alabábamos solo ahí al Señor, pero te animo a que puedas entonar alabanza. Sigue cantando, sigue alabando al Señor, aunque fuera que estés en un momento difícil. Alaba a Dios. Siempre viene esa canción que canta el coro de Dani Berrios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y en este tiempo alábalo y vas a ver cómo Dios te da la victoria. En esta noche saludo a cada hermano líder que está escribiendo. Cada uno de ustedes son de tremenda bendición y apoyo, como siempre lo digo. También quiero saludar a los hermanos del grupo Ameguino, del anexo Elim. Quiero saludar especialmente también a la hermana Celia, que ya se está recuperando, ya está mucho mejor. También al hermano Jorge, un saludo grande. A la hermana Vanessa, que también ya está recuperada. Dios está dando la victoria. Y si bien tenemos alguno que otro ahí todavía luchando en su salud, la hermana Nancy y demás, creemos que Dios va a dar victoria a su pueblo. Algunos hemos zafado hasta ahora. Otros le ha tocado quizá pasar por este valle de sombra y de muerte, pero el Señor estuvo sosteniendo y seguirá sosteniendo a su pueblo. Y ese es el testimonio más grande. En estos días me acercaba a visitar a nuestra querida hermana Tota. Y bueno, ella daba testimonio, no lo vamos a pasar porque lo vamos a dejar para el domingo, pero me encantó porque a veces los que hacemos la transmisión con los muchachos que trabajan, con los pastores, a veces tenemos esa incertidumbre porque sabemos que no es lo mismo el estar en forma presencial en los templos, en los anexos, que hacerlo a través de la multimedia. Pero ella nos daba un testimonio y decía, cuando el hermano Ariel oraba, puse la mano en el receptor de la radio y el Señor tocó mi corazón y me sentí bien y de pronto no podía caminar, no podía andar y ahora ando perfecto. Qué lindo es saber que cada palabra, que cada canción, que cada oración, que cada mensaje que estamos dando desde este lugar está llegando y está siendo de bendición para tu pueblo. Te animo a que si todas estas transmisiones, no te digo solo hoy, pero cada una de ellas, los martes, miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, si son de bendición, que lo compartas con otros. Y no solo que lo compartas con otros, que se haga una cadena para que todos se conecten, sino que también cada tanto un mensajito de aliento viene bien. Así que bueno, hoy estoy de manguero, pero no estoy pidiendo ni ofrenda ni nada, solamente un mensajito de que estás ahí y para nosotros eso es más que gratificante. Antes de que venga la palabra, hoy segunda entrega de la vida del profeta Jonás, rescatado. Este es el mensaje del día de hoy, la segunda entrega, segundo capítulo de esta hermosa saga del profeta Jonás. Vamos a una canción que nos introduce al tema y ya volvemos con la palabra del Señor. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero
Clamé, me oíste, me viniste a rescatar. Qué preciosa alabanza, qué preciosa adoración. Algo similar a lo que le pasó al profeta Jonás. Allí en el vientre del gran pez, en el medio del océano, en las profundidades de un oscuro océano, cuando parecía que todo estaba perdido, él pudo acordarse de Dios, clamar a Dios y, como siempre pasa, Dios respondió. Oramos al Señor Padre, que en esta noche tu presencia pueda tomar el control de este momento tan particular, tan único que es cuando nos sentamos a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que tengo, la oportunidad de compartir este mensaje a mis queridos hermanos que están del otro lado, a través de la radio, a través del internet. Muchos de ellos esperando una palabra, otros también compartiendo y apoyando en oración. Gracias por cada uno de ellos que son de bendición y fortaleza. Padre, pido que esta palabra sea de fortaleza, de ánimo, al ver la historia de uno de tus profetas, Jonás. Podamos aprender algo más que sea de edificación para nuestro ser, para nuestra alma. Espíritu Santo del Trino Dios, tú que estás aquí, tú que estás surcando los aires a través de la voz amiga, el internet, aleluya. Padre, ahora llégate a cada vida, a cada corazón. Despeja las preocupaciones, despeja la duda, Dios mío, quita la incredulidad y pon un corazón dispuesto, atento para recibir a tu palabra. Señor, unge mis labios, quita toda carga y preocupación de mí y dame libertad para compartir. Y aún así hazlo con mis hermanos, ungiendo sus oídos para que con oído presto y atento puedan recibir la palabra y que esta, Dios mío, haga y cumpla el propósito por la cual tú la envías en esta noche para cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Rescatado es el segundo capítulo de esta saga de la historia del profeta Jonás. El jueves anterior veíamos la primera parte, porque el libro de Jonás es cortito. Miren, mi Biblia entra en 2 caras, no sé si lo puede ver ahí, en 2 carillas, ya entra toda la historia, es cortita. Pero tiene tanta enseñanza, tiene tanta profundidad esta historia. Siempre me gustó, siempre me encantó resaltarla porque es una historia muy profunda, muy real, muy cierta, de un hombre común como tú, como yo, llamado por Dios a cumplir un propósito y como todo humano, como todo ser viviente, pudo tener su momento, o tuvo su momento de flaqueza quizá, pero también pudo ver la mano de Dios sobre su vida. Y todo lo que resalte el poder y la mano de Dios y la gracia de Dios, es lindo que lo podamos compartir a otros. En este segundo capítulo quiero retomar el tema. ¿Se acuerdan que vimos en el anterior jueves? Para aquellos que no lo vieron, les cuento un poquito. Jonás es un profeta de Dios, llamado de Dios para ir a la ciudad de Nínive, una ciudad que estaba sumergida en el pecado, en la idolatría, alejada de Dios. Jonás, como profeta de Dios, es llamado por Dios para ir a pregonar un mensaje, dice la palabra, contra aquella ciudad. Era un mensaje fuerte, un mensaje de arrepentimiento. Por algún motivo, por alguna razón, ese profeta obediente a Dios decide alejarse de la presencia de Dios, compra un pasaje, se toma un barco y, alejándose de la presencia de Dios y del cumplimiento de lo que Dios le había pedido, en el medio de la mar se levanta un gran maremoto, vientos que hacen que las olas empiecen a hacer que la nave vaya de aquí para allá, a punto que parecía que se rompía. Echaron suerte para ver por qué pasaba esto, luego de que habían aligerado la nave y no habían podido resolverlo, y la suerte, a ver de quién era la culpa, cayó sobre Jonás. Cuando cayó sobre Jonás, Jonás tuvo que decir la verdad y tuvo que contarle a los demás, que algunos ni siquiera conocían a Dios, de que la culpa era de él, porque él se estaba alejando de Dios. Cuando estos muchachos se enteraron de esto, se querían arrancar los pelos, pero aún así trataron de salvar a Jonás, hicieron todo lo posible, pero no pudieron. Y cuando ya se vieron vencidos por la tormenta, decidieron hacerle caso al profeta, lo tiraron a Jonás y el mar se calmó.
Estas personas que quedaron sorprendidas por toda esta situación terminaron adorando a Dios. Por eso decíamos el jueves pasado que aún en el peor de los momentos de Jonás produjo un avivamiento, porque todas las personas de ese barco que anteriormente dice en este capítulo 1 que cuando estaba la tormenta habían buscado a otros dioses, pudieron conocer al Dios verdadero. En este caso conocieron al Dios de un profeta medio desobediente, pero Dios al fin, Dios poderoso, Dios que le obedecían los mares y los vientos, y le adoraron e hicieron voto con Dios. ¿Qué pasó con Jonás? El jueves pasado vimos que cuando fue tirado en el mar, vino un gran pez y ¡blum! Se lo tragó. Como cantamos a veces con los niños en la escuelita. Y hoy vamos a seguir y a continuar con esta historia. Hoy el título nos da un poquito el parecer, o una puntita, de lo que se trata esto. Una vez mirando dibujitos animados de chico, una historia de Gepetto y Pinocho, no sé si alguna vez alguien la vio, pero Disney creo que hace este dibujito. Se inspiró en la historia de Jonás. Muy parecida, porque iban Pinocho con Gepetto queriendo escapar, o andaban por el mar y de pronto una ballena se enojó y Pinocho mentía, y por las mentiras de Pinocho esta ballena los terminó tragando y estuvieron unos cuantos días en la ballena. Pero a lo que quiero decir esto, en la ballena, sí, era una ballena entonces, no era un gran pez. Pero la Biblia no dice que era una ballena, tampoco dice que no. Así que si en esta noche en alguna ocasión digo ballena, entiéndanme lo que estoy diciendo. Era un pez muy grande. Y hasta lo que nosotros hemos entendido, visto por aquellos que estudian los mares, el animal más grande del océano creo que se llama el cachalote, que le dicen también ballena, que es una de las ballenas más grandes que existen en nuestros océanos. Sea ballena, sea un pez grande, eso fue lo que se lo tragó a Jonás. Se lo tragó enterito, como a aquel Pinocho que le crecía la nariz por mentiroso. A Jonás por rebeldón se lo tragó un gran pez. Pero ese tragarse el pez no era para matarlo, no era para destruirlo, era para volver a darle una nueva oportunidad. Muchas veces tratamos de escaparnos del Señor. Muchas veces tratamos de escaparnos de la prueba. Tratamos de escapar al desafío. La palabra del Señor dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce. Si estuviéramos en un mismo lugar, les diría que repita conmigo, produce. Producir es hacer, es que algo se transforme, es que algo cambie. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En la Nueva Traducción del Viviente dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, sin embargo, nos producen una gloria. Repita conmigo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es mucho más peso que las dificultades. El Señor está hablando a través de Pablo a los Corintios y diciéndoles a veces es necesario pasar por diversas pruebas. A veces es necesario que el Señor trabaje con nuestras vidas, llevándonos a lugares o a situaciones incómodas, pero allí en esa situación incómoda, allí en esa situación que parece un fracaso, allí en ese peligro, en ese hambre, en esa desnudez, es donde aprendemos una buena lección. Pedro sabía de esto. Pedro sabía de estas cosas. Porque a él el Señor le había hecho pasar, o le había anunciado que iba a pasar algunas pruebas. Pedro en una de sus epístolas, en 1 de Pedro supo decir, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro le está diciendo a los cristianos de entonces, de esa iglesia primitiva tan batallada, tan luchada en persecución, le estaba diciendo que aunque haya luchas, pruebas momentáneamente, esto es un proceso de Dios, esto es el trabajo de Dios con nuestras vidas, moldeando esa gloria,
esa fe, esa gracia que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Pedro lo había vivido en carne propia. ¿Se acuerdan ese Pedro que traicionó al maestro? Ese Pedro que a veces caminó sobre las mares y otras veces se hundió. Ese Pedro que a veces reconocía grandezas de parte de Dios y podía hablar aún cosas que solo Dios sabía y otras veces decía cosas que no eran importantes o cosas necias. Bueno, ese Pedro que fue trabajado por Jesús como maestro, al cual Jesús mismo le dijo en un momento, dice Pedro en Lucas capítulo 22, 31 y 32, le dijo, el Señor Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y me encanta al final que le dice, seguro, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, le está diciendo a Pedro, por eso Pedro después podía hablarle a los demás hermanos de la iglesia primitiva y decirle, van a pasar pruebas, van a pasar situaciones. Quizá no lo escribió, pero quizá les dijo, ¿se acuerdan como Jonás que tenía que ir a predicar, pero de pronto, en medio de todo eso, se rebeló y fue y tuvo que estar en el vientre de un gran pez? Y bueno, pero una vez que pase todo esto, le dijo Jesús a Pedro, vuelve y confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué le quería decir a Jesús? ¿O qué le quería decir Jesús a Pedro? Pedro, sé que vas a ser zarandeado, sé que vas a ser probado. Es más, yo lo permito. Pero esa prueba, esa situación, ese rechazo que vas a tener hacia mí, ese renegarte y volverte atrás, volverte a la pesca, serán todas situaciones que permitan para moldearte. Y tú, una vez que pase todo esto, vuelve y confirma a tus hermanos. Puedes escuchar la voz de Dios en esta noche, diciéndote, vas a estar en pruebas, vas a vivir pandemias, vas a vivir momentos de escasez, momentos de zozobra, momentos donde abras la alacena y no va a haber nada, momentos donde el virus pegue a la puerta de tu casa, momentos donde luches en la interna familiar, momentos donde en el trabajo sea todo negativo. Vas a vivir esos problemas, pero cuando pase esto, cuando termine esta situación, un mayor peso de gloria habrá sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre la tarea que Dios te encomendó. Porque Dios no nos sacó a este desierto para hacernos morir. Dios nos sacó a este desierto para forjar vidas valientes de fe, que no se doblegan ante las adversidades, sino que se mantienen firmes porque están parados sobre su palabra y sobre la roca, que es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y leemos Jonás capítulo 2 y vamos a leer hasta el tercer versículo del capítulo 3. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. ¿Se acuerdan que el pez lo había tragado a Jonás? Y desde allí invocó al Señor. Y dice, y en mi angustia invoqué a Jehová, y Él me oyó. Y desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en el medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Más aún, veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodéame el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza le ofreceré sacrificios. Pagaré, pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 3, verso 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, en 3 días de camino. Amén y amén. Qué historia maravillosa. Así como veíamos,
Todo el proceso donde anteriormente, en el capítulo anterior, donde Jonás, al ser llamado por Dios, rechaza esta invitación y se decide alejar de él, o decide alejarse de él, mejor dicho. Hoy estamos viendo cómo ese Jonás, que luego de ser arrojado del barco, es tragado por un enorme pez, el cual tenía una cavidad en su estómago tan grande que Jonás podía habitar, porque habitó allí durante 3 días y 3 noches. 3 largas noches y 3 largos días. ¿Alguna vez mirando alguna historia de los animales grandes, por no decir ballenas? Cuentan la historia que en la antigüedad, cuando no había energía eléctrica, de las ballenas se sacaba de su interior un aceite que era pesado y servía para encender las lámparas. Por eso esos animales, esas bestias marinas, eran cazadas por el hombre para así poder extraer su aceite de su interior y usarlo como combustible para iluminar y aún para encender los hogares, las chimeneas y alguna que otra fábrica de la antigüedad. Era muy importante para la industria, a tal punto que había compañías enteras dedicadas a atrapar estos animales. Y cuando los atrapaban y los lograban cazar, había un hombre, quizá a veces el más pequeño según el tamaño del animal, en el cual, haciendo un agujero en este animal, en la ballena, lo metían, lo introducían, para que él desde adentro saque todo el aceite posible. Hermano, hermana, Jonás se anticipó a todo esto y quizás fue el primer hombre que estuvo en la parte interna de estos grandes peces. Los que relatan estas historias de aquellos que cazaban ballenas dicen que el olor en ese interior era nauseabundo, era un olor podrido, era un olor como una cloaca de una gran ciudad. No era un lugar lindo para estar, no era un lugar aceptable para estar. Por algún motivo, Jonás fue tragado entero, o por el propósito de Dios, y ni siquiera el animal lo digirió, digerió, o algo así se dice. Porque cuando estamos mal, ni los animales nos tragan. Si algún perro lo anda mordiendo, si el gato lo rajuña, si el queso le muerde la mano, nada, como si fuera una vaca. Pero si los pajaritos le pican la cabeza, es porque algo anda mal. Porque la creación obedece a la voz de Dios. Dios había mandado a este gran pez a tragarlo a Jonás. Y allí en el interior, quizás sucio, oloroso, de este gran pez, dice la palabra de Dios que Jonás se comunicó con su padre. Hola Houston, aquí estamos. Me encantan ver esas películas que hablan de las proezas del ser humano tratando de alcanzar las lunas y los planetas que no conocemos. Y siempre cuando una nave es lanzada al espacio, a la nada misma, lo primero que trata de hacer la nave es comunicarse con tierra. Hola Houston, aquí estamos, volando bien. Siempre cuando miro esto me voy a la señal de lo que es un hijo. Un niño cuando se despierta a la mañana, lo primero que hace es buscar a su madre o a su padre o a algún ser querido que haya en casa, que le pueda dar contención, un abrazo, que le pueda explicar a dónde está, porque no sé usted cómo se levanta, pero los pequeños cuando se levantan a veces están perdidos. Me ha pasado de quedarme solo en casa y que mi esposa viaje o lo que fuere, porque siempre obviamente los nenes buscan a la mamá. No sé por qué, quizás porque es la que siempre está en casa. Pero cuando no encuentra a la madre, viene, a mí me pregunta, lo primero que hace es preguntarme, ¿y mamá? Y cuando pasa que estamos ausentes mi esposo y yo, cuando se levanta busca a alguno de los hermanos, primero a sus hermanas, luego a su hermano mayor, siempre busca a alguien a donde sentirse seguro, a donde sentirse que está en el hogar. Y Jonás, en el vientre de ese gran pez, lo primero que trató de hacer es comunicarse con Houston. Fue comunicarse con el padre, no sabía dónde estaba, nunca había estado en el interior de un gran pez. Lo que él pensó cuando había sido arrojado del mar, bueno, ahora viene algo, me traga o me muero ahogado, me voy a desvanecer. Pero de pronto cuando fue arrojado, ya pensando en su muerte segura, al despertar o al reaccionar, se encontró en un lugar desconocido. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué este olor? ¿Qué me está pasando?
Y dice que allí desde el interior de ese gran animal, de ese gran pez, se comunicó con Dios. Dice la palabra del Señor: desde el vientre del pez invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Hermano, hermana, nosotros aún en medio de las dificultades, en medio de la incertidumbre, en medio de la oscuridad o en medio de estar en un lugar quizá no siendo el mejor, un lugar con olor a podrido, por decir algo, un lugar no digno para un hijo de Dios, aún desde allí podemos tratar de comunicarnos con el Padre. Y créame, que aún en el peor de los lugares donde podamos estar, o en la peor de las situaciones en las que podamos estar, aún desde ese lugar, vamos a ser escuchados por nuestro Padre. Contaba un joven hace un tiempo: yo me había alejado de Dios, me había alejado de su presencia, y en un momento, estando en un lugar rodeado de personas que eran lo peor de la sociedad, ladrones, drogadictos, alcohólicos, prostitutas, en una condición física en la cual ni yo mismo me toleraba, con olor al mundo, no a inmundo, con olor a mundo, un olor espantoso, y hasta yo mismo me daba asco. Pero allí en esa situación, en esa circunstancia, me contaba este joven, me acordé de Dios y le pedí a Dios que tenga misericordia de mi vida. No sé qué pasó después, porque esa noche pasó rápida, me contaba este joven. Pero cuando quise acordar, pasaron los días y el Señor me dio una nueva oportunidad. Qué lindo es saber que siempre vamos a tener contacto con Houston. Que siempre los satélites van a estar alineados y el teléfono de Dios nunca te va a dar ocupado, mi hermano, mi hermana. No importa lo que hayas hecho. No importa que no hayas pagado la boleta. No importa que hayas roto el teléfono por descuido. Aun si logras hacer el llamado, siempre tendrás un oído que estará escuchándote. Siempre tendrás un Padre dispuesto a abrazarte. Y así pasó con Jonás. El Señor lo escuchó. Y luego que el Señor lo escuchó, le pasó una segunda cosa a Jonás. Jonás, al reaccionar, orando, expresó su dolor delante de Dios por haberle fallado, diciéndole: Señor, me echaste. Señor, desechado fui. Las aguas me rodearon hasta inundar el alma. Son expresiones que están en este capítulo. Jonás diciéndole a Dios: Señor, todo esto terminó mal, mirá dónde estoy ahora. En un lugar oscuro, ni siquiera sé en realidad dónde estoy. No creo que allí haya habido energía eléctrica ni nada. En plena oscuridad, con olor a podrido. No sé si estoy en el Seol, si estoy enterrado bajo tierra vivo. No sé qué pasó, pero mi corazón sigue latiendo, sigo respirando. Y no sé por qué no puedo sentir tu presencia. Lo que a Jonás le preocupaba o en su mente repasaba era ver, o le pesaba en su alma, era haber sido desechado por Dios. Era haber roto la relación con Dios. Jonás no exclamó ningún tipo de protesta hacia Dios. Jonás no escribió una carta de queja a Dios. Jonás no levantó una trinchera, una fogata en reclamo a Dios. No agarró un cuchillo y quiso matar ese animal gigante, no. Sino que le dijo: Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a esta situación? Hoy me siento lejos. Hoy mi alma se duele porque estoy lejos de ti. Hermano, hermana, cuando una situación nos sobrepasa, cuando las cosas no salen bien, seguramente sentimos el dolor de las consecuencias. Pero lo que más nos aflige, quizá como Jonás,
es estar lejos de la presencia. Quizás Jonás pudo haber dicho: Señor, tantos años te serví y ahora porque no quise un lugar me tiraste al océano, me tragó un pez. Señor, al final años de servicio, mirá, acá tengo anotado, fueron 20 años profetizando en distintas ciudades y porque un lugar me pareció no correcto, tú de pronto me haces esto. ¿Cómo a tu profeta, cómo a tu ungido lo tienes en este lugar sucio, oloroso, en el medio de la nada misma, en lo profundo del océano? ¿Por qué me pagas así, Dios? Pero esa no fue la oración de Jonás. Esa quizá puede ser la oración de alguien renegado, de alguien que encima que por ahí comete errores o cometemos errores, también hacemos la listita de quejas contra Dios. Y cuántas personas a veces nos encontramos por ahí renegadas con Dios, renegadas con el pastor, renegadas con la iglesia, porque ahora pasaron 6 meses y ni Dios se acordó de mí, acá estoy sufriendo, y si Dios me amara, ¿por qué tengo que ser positivo en COVID? Y si Dios me amara, ¿por qué tengo que vivir esta situación? Y si Dios me amara, ¿por qué me suspendieron en el trabajo? Enseguida pueden venir un montón de razonamientos contrarios, pero hermano, hermana, lo que más nos tiene que preocupar en medio de la prueba, en medio de la situación, es no perder nuestra relación, nuestra comunión con su presencia. David sabía de esto, el rey David. ¿Se acuerdan cuando David se equivocó? Cuando David falló con Betsabé, matando a su esposo, bueno, así pagó también las consecuencias de eso porque su hijo al nacer murió. Pero la consecuencia que David más lamentaba era ser desechado de la presencia de Dios, lo cual Dios no lo hizo por misericordia y por gracia. Pero David oró, porque esa gracia llegó por una oración. David oró y le dijo: Señor, por favor, que pase lo que pase, pero no quites de mí tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¡Qué bueno! Qué tremenda oración, qué oración de alguien que ama la presencia de Dios. Hermano, hermana, en este tiempo tú y yo nos podemos preocupar y orar a Dios por un montón de cosas. Podemos decirle: Señor, ¿por qué este mundo está así? Señor, ¿por qué nací en Argentina y tengo que vivir siempre con inflación? ¿Por qué los políticos roban? ¿Por qué, no me visitan? ¿Por qué me tengo que enfermar? ¿Por qué el otro? Podemos estar todo el día haciéndole la lista de protesta a Dios. Y Dios, en cambio, ¿saben lo que está haciendo? Esta oración no me gusta, esto tampoco, aquello tampoco. Porque lo que Dios quiere principalmente es que tú y yo nos preocupemos y nos ocupemos de mantener una buena comunión con Él. Por eso Él nos dijo, cuando nos escribió allá en el libro de Romanos capítulo 8, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo primero que tenés que buscar es la presencia. Mantener la comunión. Los templos están cerrados, pero sigo en comunión. Ay, a mí yo oraba cuando iba a la iglesia, orá en tu casa. Yo los cultos a mí me gusta mirarlos en vivo y en directo. Yo por internet no te los miro. Miralos por internet. ¿Es lo ideal? No es lo ideal, pero miralos igual. Ah, yo solamente canto cuando canto los domingos, que saltamos y todo. No. Cantá igual ahora, alabá al Señor en tu casa, mientras cocinás, mientras limpiás. Seguí manteniendo la presencia, porque te puede afectar el COVID, te puede faltar trabajo, comida, te puede fallar tu familia, pero que nunca nos falte la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso sí es motivo para que tú y yo clamemos cada día y le digamos: Señor, que tu presencia siempre esté conmigo. No quites de mí tu Santo Espíritu. No me alejes de tu presencia. Por eso Jonás estaba tan dolido, tan preocupado. No estaba preocupado por estar en el vientre oloroso de un gran pez. Él lo que estaba preocupado era que Dios lo había desechado porque él se había equivocado. Pero enseguida, ¿qué hizo? Hizo las paces con Dios. Isaías nos dice: vuélvete en amistad con Él. Hagamos cuenta con Dios. Hagamos cuenta con nuestro Padre que está en los cielos. Y así lo hizo Jonás. Entre otras cosas expresó: allí en el medio de la oscuridad me acordé de Jehová. Y luego dice: como prometí voy a pagar mis votos
y hago así no de pagar plata, sino de cumplir lo que he prometido. Jonás se había comprometido a serle fiel a Dios, a ser portavoz de sus verdades, a ser un ministro de su palabra. Y él no tenía que actuar conforme a su criterio. Él, como profeta de Dios, tenía que ser obediente y cumplir la función de un enviado por el Señor. Por eso Jonás allí se arrepintió, oró al Señor y allí pudo entender que el Señor le iba a dar una oportunidad. Jonás no quería morir rebelde. Hoy anoté eso. Jonás no quería morir rebelde. Tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, sin ver, en un estado calamitoso, sin comida, sin agua, porque el agua salada no se puede tomar, no sabiendo qué iba a hacer de él. Hoy vemos la historia ya terminada, pero seguramente él pensaba que iba a morir. ¿Qué pensarías tú si sos devorado enterito por un gran pez? Ninguno de nosotros, por más fe que tengamos, pensaríamos salir vivos. Pero lo que Jonás prefirió en ese momento no es pedir misericordia y clemencia para ser salvo del lugar, para que se salvara su cuerpo. Jonás lo que hizo fue ponerse a cuenta con Dios. Le dijo: Dios, si por alguna de esas casualidades, por si a ti te placiere darme una oportunidad, yo voy a pagar tus votos. Sea que me des un día más de vida o toda una vida por delante, yo me pongo a cuenta contigo. Dice la palabra que Dios mira las intenciones de nuestro corazón. Y Dios miró la intención de Jonás allí en lo profundo del mar, dentro del vientre de un gran pez que tiene una capa de grasa y de tejidos más o menos como de 1 metro de espesor. Pero Dios pudo ver como un rayo X que se introduce y penetra ese animal. Pudo ver el corazón de Jonás y pudo restablecer esa comunión. Cuando estamos en pruebas o en luchas, hay 2 caminos que podemos tomar. Nos enojamos, renegamos, huimos de la presencia de Dios o aceptamos sus propósitos y con humildad nos arrepentimos y tratamos de volvernos a encaminar. ¿Se acuerdan Job y su esposa? Aquel varón perfecto, único. No había otro hombre en la tierra como Job. Tenía de todo, rico, abundante, lleno de cosas, pero hombre muy devoto. Todos los días hacía sacrificio. Un día el diablo le pidió permiso a Dios para tocar a Job. No solo sacarle todas las posesiones, sino aún tocar su salud. No lo podía matar, pero podía tocarlo. Y Job terminó sin hijos, sin posesiones, sin nada, enfermo, leproso. Lo único que le quedó era la esposa. Un amigo mío hace un chiste de eso, pero yo no lo voy a hacer. Allí vinieron sus amigos encima y de pronto todos cuestionándole cosas. Pero me detengo en la parte donde la esposa se acerca a Job y le dice: ¿todavía estás alabando a Dios? ¿Por qué no maldecías a tu Dios y te morí ya de una vez por todas? Porque frente a la adversidad hay 2 posiciones y quizá Job y la esposa marcan 2 posiciones de cómo puede reaccionar un cristiano frente a una dificultad. Seguramente la esposa con dolor también y con justificativo, porque aquel que pierde todo, aún a los hijos, ¿cómo no renegarse? ¿Cómo no ponerse mal? Yo no estoy aquí para juzgar a Job ni a su esposa, pero podemos encontrar 2 actitudes. La actitud de la esposa de Job, la cual dijo: vamos, renegá de Dios, yo ya lo hice. Dejá de alabarlo, mirá, tantos sacrificios dimos, tantas ofrendas dimos, tanta devoción a Dios y mirá ahora, caímos en desgracia. Esta es la respuesta a todas nuestras oraciones. Acá estamos, sin posesiones, sin hijos, enfermos, sin nada. Renegá, maldecí. Eso le decía la esposa de Job. Pero Job, no. Dice que no le acusó despropósito a Dios. Y esto me encanta.
Porque dice, no le acusó de despropósito. ¿Qué quiere decir esto? No le echó la culpa a Dios. Entendió que si Dios daba era porque Él era bueno, y si Dios quitaba también era porque Él era bueno y porque algo tenía. Todos sabemos la historia. 40 y pico de capítulos la relatan esta historia, y quizá algún día contemos la historia de Job en unos 10 capítulos, no sé. Pero el final de la historia termina que, aunque fue muy doloso para Job tener que vivir la pérdida de los hijos y un momento muy, muy duro, la enfermedad y lo demás, pero el postrer estado, dice la Biblia, de Job fue mayor que el primero. De la esposa de Job no dice más nada. No sé qué pasó. Lo que sí sé es que los dos caminos son muy claros. En medio de la prueba, de la adversidad, por voluntad de Dios, por permisidad de Dios, o porque nosotros nos metimos en los propios problemas por rebeldía o por alejarnos de la presencia de Dios como Jonás, sea como fuera, hay dos caminos de retorno. Hay un solo camino, de retorno. Uno de retorno y el otro es un camino sin vuelta atrás. El camino sin vuelta atrás es renegarse, es alejarse, decir, bueno, a mí ya no me importa nada, me voy y chao. Renegá, maldecí, nunca más, te hago la cruz para siempre, nunca más voy a la iglesia, no me hablen de Dios. ¿Escucharon alguna vez alguno de esos? No me hablen de Dios, yo con Dios allá, yo acá. Lo respeto, pero no me pidan que me acerque. Un día me pasó, en la iglesia, no me hables de la iglesia. No, a mí me pasó algo con alguien, yo no voy más. Renegado, toda una vida. Qué triste ver esas personas que le hacen la cruz a Dios precisamente. Qué feo. Pero que Dios nos ayude a tener el otro espíritu. El de Job, el de entender los propósitos de Dios, el de Jonás. Tenemos dos casos. Job no hizo nada para merecer lo que le pasó. Jonás hizo bastantes cosas, muchas cosas hizo malas, para merecer, y quizá era justo lo que le pasaba. Pero en los dos casos hubo un camino de retorno, hubo un reconocimiento, hubo un pensamiento de decir, no voy a vivir mi vida renegada y enojada contra Dios. ¿Cuánta gente hay enojada contra Dios? Por favor, cuando Dios es amor. Es inentendible, nunca pude comprender eso. Entiendo que a veces las situaciones de la vida nos llevan a enojarnos, y no critico con esto, no es una crítica. Créanme que realmente no lo entiendo. A veces es fácil echarle la culpa a Dios de todas las cosas, pero si hoy estamos así como mundo, precisamente es porque nos hemos alejado de la presencia de Dios. Hermano, hermana, el COVID-19 no vino porque Dios nos quiso castigar. El COVID-19 es consecuencia de que el hombre se quiso apartar de Dios. No sé si es un castigo, pero que si Dios no lo hubiese permitido, no hubiese pasado, eso estoy seguro. Y si Dios lo permitió, es porque algo como humanidad estamos haciendo mal. Ahora como humanidad podemos decir, bueno, yo a Dios nunca más, esta es la última, Dios. Ya había pobreza, ya había terremotos, maremotos, ahora lo único que faltaba era esta peste. Ahora sí, Dios, olvídate de mí. No, precisamente es momento para que a través de las series en la televisión de Jesús, a través de la radio, a través de todo, nos volvamos cada día más a Dios. Porque si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo los perdonaré y los levantaré. Hermano, hermana, esa es nuestra actitud. Si estamos lejos de Dios, no tenemos que dar más pasos fuera de Él, tenemos que arrepentirnos y volver. Aún como sociedad, aún como mundo, es tiempo, humanidad, de volver a Dios, de volver a tu Creador. Y vas a ver que los virus se van a ir. Aunque el mundo está predestinado a ir de mal en peor. Pero para ti, si te acercas a Dios, va a haber una diferencia. Va a haber una diferencia. Como la hubo con Jonás. Ya terminando. Jonás tuvo una nueva oportunidad. Después de que Jonás oró desde el interior de ese gran pez, hizo la oración, llegó al cielo, Dios lo escuchó y mandó al pez nuevamente, así como había mandado que lo tragare, mandó a que lo vomite en tierra. Pasaron los días, Jonás fue sacándose el olor a podrido, se cambió las vestimentas,
Habrá tenido desayunos, almuerzos y cenas en la presencia de Dios recomponiendo esa situación. Y un día Dios le golpeó el hombro nuevamente y le dijo: Jonás, ¿te acordás que en el vientre del gran pez me dijiste que ibas a pagar tus votos? Que ibas a volver a hacer las cosas, pero ahora bien. Todavía sigue en pie la oferta que te hice. Todavía en Nínive hay un pueblo pecador que necesita que vayas y le prediques. ¿Qué hizo Jonás? ¡Salió corriendo! Ya voy, señores, ya voy. Por las dudas miró para todos lados, no hay ningún gran pez, ¿no? Salió corriendo para poder cumplir con el llamado. ¿Saben qué pasó? Jonás aprendió la lección. Jonás entendió que por más que uno no esté de acuerdo, que por más que a uno no le guste lo que Dios le pida, que por más que Dios a veces te haga pasar por procesos o situaciones que vos no entendés o que yo no entiendo, Dios sigue siendo el que manda. Dios sigue siendo el que da las órdenes y tú y yo seguimos siendo aquellas personas que tenemos que obedecer para que nos vaya bien. Alguien dijo: la capacidad de un maestro, justo estos días fue el Día del Maestro, saludo de paso a todos ellos, pero la capacidad de un maestro no se mide en lo locuaz que es para enseñar o las habilidades que usa. ¿Saben cuándo se ve si un maestro es bueno o no? Cuando los que están siendo sus alumnos aprenden la lección. Podemos decir que Dios fue un buen maestro, porque Jonás aprendió la lección. Y cuando tuvo una segunda oportunidad de ir a cumplir lo que Dios le había pedido, le gustase o no, y eso lo vamos a ver el jueves que viene, estuvieron o no de acuerdo, fuera cual fuera el pensamiento que había en su corazón, fue y cumplió lo que Dios le había pedido. Porque en la obediencia hay bendición. Qué lindo es ver cómo a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros enojos, a pesar de que a veces nos queremos alejar de Dios porque no comprendemos su trabajo en nuestra vida, Dios siempre está dispuesto a rescatarnos. Rescatarnos del enojo, rescatarnos de la ira, rescatarnos de la angustia, rescatarnos de la rebeldía, rescatarnos de la desobediencia, ¿sí? ¿Por qué no? Rescatarnos. ¿De dónde te tiene que rescatar el Señor hoy? ¿De dónde me tiene que rescatar el Señor hoy? ¿Me he alejado de Dios porque me he enojado con Él o con su iglesia? ¿Me he alejado de Dios porque no he entendido su propósito? ¿Estoy en el vientre de un gran pez o en el fondo de la incredulidad, sumergido, donde nadie me ve, donde hay olor a podrido porque un día me enojé con Dios, con el pastor, con la iglesia y con todos? Porque quizás sí en esta noche haya alguien que esté como Jonás, en el medio de la nada misma, con una trompa larga, enojado. Porque cuando estaba con Dios algo pasó, algo no le gustó y se fue, y cuando le fue peor. Porque fuera de mí, dice el Señor, no hay nada. Y cuando dice nada, es nada. No te tires a esa pileta que te ofrecen, esa pileta que se llama incredulidad, esa pileta que se llama agnosticismo, esa pileta que se llama falta de fe, esa pileta que se llama hago la mía, porque esa pileta está vacía. Va a parecer linda, va a parecer agua cristalina, va a parecer un buen horizonte, la foto es muy linda, pero la realidad de esa pileta, que no tiene precisamente el agua del Espíritu de Dios, es una pileta donde te vas a romper la cabeza. Y te lo digo quizá por mala experiencia propia. Si te vas a arrojar a una pileta, que sea la pileta del arrepentimiento, la pileta de la voluntad de Dios, la pileta de la consagración, la pileta de me equivoco pero me vuelvo a levantar y lo intento, porque aún en la oscuridad de mis errores, de mis enojos, allí está Dios con su mano extendida para rescatarme. Y aunque esté sumergido en el peor lodo cenagoso, como dijo el salmista, y allí me levantará el Señor. Hermano, hermana, joven, jovencita, amigo, amiga, tú que estás escuchando, hoy Dios te quiere rescatar. Hoy Dios te sigue rescatando. Y ese rescate,
Hoy es a través de Jesucristo, aquel Hijo que envió a este mundo, no para condenarlo. Porque esta palabra precisamente no es para decirte, Jonasito. Vieron, a veces viene alguno que anda haciendo las cosas y dice, acá viene un Jonás. Ojo con que este no va a ser hundir. No es para acusarte, sino es para decirte, Jonás. Jonás, todavía Jesús te ama. Todavía Dios tiene un propósito y no importa lo que te diga el mundo. No importa si estás en el fondo de un gran peo donde estés. De allí el Señor te quiere rescatar para darte una nueva oportunidad. Él ya pagó el rescate por tu vida. Y esa ofrenda fue la vida de su Hijo Jesús. Que una y otra vez sigue siendo suficientemente válida. Para que no importa cuántas veces caigas en el error. O caigamos en la incredulidad. O en la desobediencia. Esa sangre costó tanto que sigue pagando las cuentas en las cuales nos endeudamos. No hay deuda frente a la sangre de Cristo. No hay deuda. Él una vez más nos quiere rescatar. Así como rescató a Jonás, hoy te dice, aquí estoy, clama a mí. Yo te responderé. Yo te voy a rescatar. Y voy a hacer de ti un hombre, una mujer obediente, cumplidora, que sabe oír mi voz y ponerla por obra. Quiero hacer 2 oraciones en esta noche. Primero repite conmigo, querido buen Dios, te doy gracias en esta noche, porque eres un Dios de amor, un Dios de gran misericordia. Señor, quizá como Jonás, yo me he alejado de tu presencia y terminé en las profundidades de la oscuridad, allí donde todo huele mal, allí donde hay olor a mundo. Hoy me siento lejos de ti, pero no me conformo con este estado, quiero volver a ti. Y sé que el camino a ti es a través de Jesús. Jesús, tu sangre me limpie, me libre de todo pecado. Hazme una nueva criatura. Quiero caminar contigo y serte fiel todos los días hasta el fin. Quiero que tus propósitos se cumplan en mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Levanta tus manos en esta noche y alaba al Señor. Dile gracias, Señor, porque tú eres un buen Padre. Eres aquel dador de gracia y misericordia. Dios de amor. Dios que siempre está con los brazos abiertos y a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar que muchas veces intentamos alejarnos de ti y nos metemos en profundas crisis, en oscuras situaciones. Pero aún de allí tú nos puedes rescatar, Señor. Líbranos de este pensamiento del mundo. Líbranos de aquellos deseos carnales, de aquellas tentaciones. Llénanos de tu presencia y si nos hemos alejado, aunque sea un poquito de ti, hoy no volvemos a ti. Llénanos, rescata nuestra vida del enojo, de la ira, de la contienda, del mal humor. Rescata nuestra vida de la falta de fe. Rescata nuestra vida una vez más. Amén y amén. Tu presencia.
Bueno, que Dios te bendiga, amado. Segundo capítulo rescatado de la historia de Jonás. El próximo jueves ya terminamos con esta saga de 3, con el final. Lamentablemente el final de Jonás no sé si te va a gustar. Tiene dos momentos, uno bueno y uno malo. Tomaremos de cada cosa lo mejor y desecharemos las cosas malas. Que en esta noche la palabra haya podido calar en tu corazón. Siempre con las mejores de las intenciones, comparto generosamente lo que Dios ha puesto en mi vida para que te sea de bendición. Si así lo fue, te recuerdo que para todos nosotros siempre es importante Recibir un mensajito de aliento. Recibir una contestación del otro lado. No te digo solo hoy, todos los días, los viernes, los sábados, los domingos, saber que estás del otro lado. Es el amén que siempre escuchamos cuando compartimos o como cuando cantamos en las iglesias. Y hoy tu amén quizá puede ser a través de un mensajito. Lo esperamos. Por eso te abrazamos, te bendecimos y te esperamos el día de mañana, 19:30 horas con Timoteos, sábado 20 horas reunión de jóvenes y el domingo 10:30 horas Timoteo, 11 horas la reunión central del Centro Evangelístico con los pastores Roberto y Edith. Dios te bendiga, te guarde, abrazo gigante virtual y hasta la próxima.